Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la plática técnica. ¿Cómo? Después de la plática De aquí. La plática es modelos de aplicación de BIM En estructuras. en estructuras, así es. Entonces, nos acompaña el maestro Ricardo y también junto con su equipo de trabajo. Entonces, vamos a cederle la palabra a él. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades a todos. Primero que nada, hoy estamos de manteles largos, entonces, pues vamos a comenzar con esta charla un poquito para hablar sobre BIM, sobre aplicación de BIM directamente hacia estructuras. Creo que se ha hablado mucho en diferentes foros, congresos, ya también en escuelas se empieza a difundir un poquito sobre esta parte de la metodología BIM. ¿Quién ha escuchado? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado sobre este tema, sobre la metodología BIM o de qué trata el BIM? ¿No? ¿Sí? Ok, sí. La intención de esta charla es justamente que al terminar podamos entender un poco de qué trata la metodología BIM. Es una metodología de gestión de información, ¿sí? De eso se trata, pero de una gestión de información en un entorno digital. Actualmente la manera que nos comunicamos ha cambiado abismalmente. Anteriormente nos comunicábamos a través de correo electrónico, ahora el WhatsApp, las redes sociales. Pues también en la ingeniería y la arquitectura ha estado cambiando la forma en la que nos comunicamos o cómo comunicamos esa información con los diferentes equipos de trabajo. Pero para poder llevar a cabo esa transición, pues requiere de cierto orden, precisamente para todos estar estableciendo un mismo lenguaje, un lenguaje común. De eso trata el BIM. El BIM es esta parte de la gestión de información en un proyecto de construcción. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros como ingenieros gestionamos un proyecto, no solamente gestionamos la parte de la información, esa es una parte sustancial, pero tenemos que gestionar un sinfín de áreas, o bueno, no un sinfín, pero muchísimas áreas de especialización, como son los costos, los tiempos, es muy importante, los alcances de nuestro proyecto tienen que estar muy bien gestionados. Las comunicaciones también, cómo nos vamos a poder comunicar dentro de un entorno de trabajo. Siempre trabajamos nosotros con equipos multidisciplinarios, entre ingenieros, entre arquitectos, entre topógrafos, y tenemos que estar al pendiente de todos esos temas. Y sobre todo, tener en cuenta que la información es precisamente lo que va a unir todos estos puntos principales de la gestión de un proyecto. Entonces, a grosso modo, pues de eso trata el BIM, ¿sí? Les platico de manera introductoria quiénes somos nosotros. Nosotros somos parte de Tensegridad. Yo soy Project Manager de Tensegridad MX, es mi equipo de trabajo, y nos dedicamos precisamente al desarrollo de proyectos de estructuras, proyectos estructurales que en el año 2017 decidimos que íbamos a empezar a migrar la parte tradicional y empezar a adentrarnos en estos entornos de gestión de información digital, ¿sí? Bien, adentrándonos en el tema Building Information Modeling, aquí no se alcanza a leer, no se ve absolutamente nada. Entonces, bueno, de manera platicadito les comento, BIM es en inglés Building Information Modeling. ¿En qué consiste? Consiste en establecer un modelo de información para la construcción, ¿de acuerdo? Y aquí hay que delimitar o hablar de dos procesos o de dos diferentes fases. Si yo a ustedes les digo un modelo de información, generalmente pensamos en modelos 3D, ¿verdad? Este es un modelo de información, es un modelo 3D. Pero si ustedes le preguntan a un informático y le dicen ¿qué es un modelo de información? Un modelo de información les va a decir, pues bueno, es todo lo que yo requiero, todas las partes que se van a involucrar y que de alguna manera van a funcionar en un entorno común donde yo puedo estar gestionando toda la información que entra y toda la información que sale.
Ese es el modelo de información y tenemos que estar pensando en eso. Building Information Modeling como modelo de información. Pero cuando hablamos de modelado de información, ahí sí tenemos que estar pensando que se trata de un modelo 3D, ¿sí? Un modelo 3D que vive, que habita en ese entorno que se llama modelo de información en general. Y el modelado es una representación gráfica y de información de una edificación, como puede ser este edificio como tal. Este edificio lo podemos representar digitalmente, pero no solamente de manera gráfica. Podemos representarlo también en función de los parámetros, cualesquiera que sean, que integran todos los componentes del edificio. Es decir, gráficamente o volumétricamente en este edificio vemos unas traves principales. Esa es información volumétrica, es información gráfica que creo que ya muchos despachos han empezado a construir y definir este tipo de elementos de una manera más puntual y precisa mediante las herramientas de 3D. Pero si además a esa viga que yo veo aquí en este edificio yo le coloco información, es decir, yo le puedo decir que esta viga además tiene un tipo de acero en específico, ¿sí? Un tipo de acero que cumple los criterios de una normativa ASTM, puede ser un acero A36, un acero A500, etcétera. Y además ese acero lo puedo ligar con una base de datos en función de las propiedades mecánicas. Es decir, yo puedo saber la densidad del acero y puedo saber el módulo de Young de ese acero. ¿Para qué me sirve esta información? Para más adelante poder hacer un proceso diferente con esta información y puedo hacer un análisis estructural con esta información. Son parámetros necesarios que cualquier ingeniero estructurista pues requiere justamente para determinar cuál es la capacidad portante de este elemento que posteriormente se va a construir. De eso se trata, estar generando un modelo de información. Dotar a nuestros elementos 3D de información adicional, información que no necesariamente es gráfica, pero que en algún momento del desarrollo del proyecto se va a ocupar y que para construcción es muy relevante porque ahí es justamente donde también se va a utilizar esta información. Si yo tengo esta información centralizada en un concepto que se llama entorno común de datos, que es una especie de nube, ¿sí? Donde esta información se va a ir cargando, se va a ir almacenando, la voy a tener disponible de manera gráfica y la voy a tener disponible cuando cualquier actor del proyecto la vaya a requerir, porque es muy importante reconocer que la información no la requiere todo el tiempo todas las personas que trabajan en un proyecto. Al supervisor le va a interesar cierta información. Al constructor, al quien está de residente, le va a interesar otra información. Al gerente de proyecto o al inversionista incluso, le va a interesar otro tipo de información y toda esa información está cargada justamente en el modelo, pero va a ser gestionada para que estas personas o estos actores puedan obtener la información relevante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué trata el BIM? Pues es precisamente cómo administramos la información, en qué momento se carga el sistema y en qué momento se extrae y a quién justamente le vamos a estar reportando esta información dependiendo del tiempo del proyecto que nosotros estamos desarrollando. No sé si hasta ahorita va quedando claro de qué trata un modelo de información y cómo realmente nos va a beneficiar este modelo de información para no perderla justamente, que eso es algo muy importante, porque en la industria de la construcción hoy por hoy la información es muy sencilla, es muy fácil perderla. Hay versiones de información. ¿A quién no le ha pasado justamente que enviamos la información y después hay un cambio en el proyecto y volvemos a enviar nuevamente la información por correo electrónico, generándose diferentes versiones de la misma edificación y encontrando conflicto precisamente porque ya no sabemos cuál es la versión a la cual nos vamos a referir? Y eso es un gran problema. Creo que todos nos
nos enfrentamos precisamente a este problema. Entonces, Building Information Modeling se trata de gestionar esta información en un entorno que nos permita tener centralizada la información sin tener versionado, que es justamente lo que nos va a lograr cambiar la forma en la que diseñamos y la forma en la que podemos construir. Por ejemplo, actualmente se trabaja con las disciplinas por separado, es decir, todo parte de un diseño preliminar, posiblemente un arquitectónico, en el cual de ahí entran diferentes ingenierías a atender su parte, la ingeniería estructural, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, la ingeniería hidrosanitaria, y cada una de estas ingenierías trabaja por separado, de tal manera que al terminar todo un proceso largo de diseño, cuando por fin tenemos los planos y nos sentamos a ver ahora sí qué pasa con estos planos y cómo van a convivir todas esas ingenierías, pues encontramos justamente que es un rompecabezas completamente muy complicado de poder entender de primera vista. Y más aún empezamos a ver que existen diferentes interferencias entre los sistemas. Y al intentar arreglar las interferencias, ustedes lo sabrán mejor que yo, resulta que resolvemos una parte, pero causamos un problema en otra área diferente. Y esto justamente lo viene a resolver también la parte de Building Information Modeling. Al estar trabajando en un modelo centralizado, podemos estar en tiempo real sabiendo cuál es la propuesta arquitectónica, cuál es la propuesta estructural, cuál es la propuesta hidrosanitaria, y antes de llegar a tener los planos, antes de documentar el proyecto, podemos arreglar este tipo de circunstancias, de manera que la documentación se vuelve un tema de una consecuencia del modelo. Actualmente se utiliza un 70% del tiempo de desarrollo de un proyecto para generar los planos y el análisis en el transcurso que se van generando estos planos. Si la documentación es una consecuencia del proceso de ingeniería, esto nos lleva a cambiar esos porcentajes. Building Information Modeling permite lograr que con solo un 30% del esfuerzo para documentación se logre tener justamente los planos completamente definidos. Entonces cambiamos los porcentajes. En lugar de 30% ingeniería, 70% documentación, nos centramos en 70% ingeniería y solamente 30% de documentación. ¿Qué quiere decir? Que nuestro proyecto puede ganar también mayor calidad, porque a lo que nos estamos justamente enfocando es en el proceso de ingeniería en sí y no en el proceso de documentación, ¿sí? La documentación va a ser una consecuencia del proceso de ingeniería que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Bien, aquí no se alcanza a ver justamente la pantalla. La siguiente presentación quiero hablar justamente sobre los mitos del BIM, porque al momento de contarlo parece ser algo sumamente complicado o muy tecnológico, pero realmente ya hay estándares que nos permiten trabajar de una manera mucho más simple y mucho más natural si comprendemos cuál es el objetivo de hacer un modelado de la información. Esto es muy importante, debemos de centrarnos en los objetivos que debemos de tener para hacer un modelo de información. Entonces, el primer mito es que BIM solamente es una forma más de hacer un modelo 3D. Realmente no es así. Actualmente los arquitectos, sobre todo, trabajan con renders, ¿verdad? Y está esta parte del render donde se los muestran al cliente y el cliente se enamora del proyecto y dice, claro que sí, quiero este proyecto, pero ¿qué es lo que pasa? Ese render no tiene información, es solamente una imagen visual y resulta que el cliente ni siquiera tenía el presupuesto para poder construir algo de ese nivel que el arquitecto le estaba mostrando finalmente, ¿no?
terminan con obras justamente a medio terminar, se terminan con este tipo de circunstancias o construcciones por etapas que muchas veces no se les llega a dar el seguimiento. Lo que busca el BIM precisamente es que no sea un render, que no sea solamente un modelo 3D, que la información nos permita tener, por ejemplo, la información del costo. ¿Cuándo es relevante la información del costo? Al principio del proyecto. ¿Por qué? Porque es cuando se toman las decisiones. Muchas veces creemos que los costos es hasta el final, cuando yo ya tengo cuantificado cada tornillo que voy a poner en la obra. Pero si nosotros empezamos a cuantificar, aunque sea de manera paramétrica, aunque tengamos un 70, un 80% de certidumbre, esa certidumbre es mejor precisamente en una etapa temprana y es la que nos va a permitir tomar una decisión inteligente para que nuestra obra efectivamente sí cumpla los objetivos adecuados, que es que ese edificio esté en funcionamiento. Eso es lo que pretendemos como ingenieros. Entonces, por eso el BIM no es una forma más de modelo 3D. El BIM va más allá, porque la información nos va a permitir justamente poder explorar este tipo de posibilidades. Más adelante vamos a platicarles, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de algunos proyectos justamente que hemos realizado y cómo esto nos ha ayudado a nosotros a tomar ese tipo de decisiones. El segundo mito es que BIM es muy caro, que se requiere software especializado, que se requieren plataformas muy especializadas. De entrada, esto podría ser cierto, pero actualmente se tiene software libre de modelado BIM, de tal manera, incluso CAD de manera libre, de manera que nosotros podamos escoger el software necesario. Recuerden que lo importante no es el software, es la metodología de trabajo, ¿sí? Imagínense en un entorno de gestión de informaciones como un entorno de administración de proyectos. Yo puedo tener mi metodología para administrar un proyecto, o puedo utilizar Project, o puedo utilizar otro software que me permita aplicar la metodología. ¿De acuerdo? Entonces el software en metodología BIM no es el importante. Lo importante es la metodología de gestión de esta información. Es la que les va a permitir justamente tener esos beneficios de los cuales estamos hablando. Entonces BIM no es necesariamente caro. Tenemos que escoger las herramientas que nos sirven a nosotros. Muchas veces queremos comenzar a adentrarnos en el mundo del BIM adquiriendo o comprando una licencia de software, y ese es el peor camino, porque estamos comprando justamente una herramienta que nos permite atacar solamente un 10% de lo que nosotros hacemos y el otro 90% que es esta herramienta de manera desperdiciada. ¿Sí? Más adelante también vamos a ver, sí lo podemos ver porque traemos una tablet y la podemos pasar, sobre una plataforma gratuita para construcción en la cual justamente se pudo llevar a cabo un proyecto de construcción sin ningún problema, que no requiere también un conocimiento muy especializado para poder utilizarla. El tercer mito es que BIM se trata de un software, y ya precisamente con todo esto que hemos hablado, creo que ya queda un poco más claro que BIM no se trata de un software, que no es una licencia, que BIM es una metodología de uso y de gestión de información digital, ¿sí? De eso se trata justamente el BIM. También uno de los mitos es que BIM es una moda pasajera en el sector de la construcción. Ahí tenemos que tomar en cuenta cómo avanza la tecnología. Hoy por hoy nos comunicamos con teléfonos celulares, nos comunicamos con internet, con Wi-Fi, y no hemos regresado, y nadie de nosotros va a regresar a comunicarse de una manera diferente. Lo mismo va a pasar con el BIM. Quizá cambie de nombre y haya otras metodologías, pero la gestión digital de información va a ser un parámetro, un estándar de hoy en adelante. Existen muchos esfuerzos a nivel mundial de implementar BIM de manera general, de manera macro. El primer país que hizo una implementación BIM mandatoria fue Reino Unido, y esto ya tiene bastantes años. En Reino Unido todos los proyectos que se realizan para obra pública tienen que estar gestionados a través de una metodología BIM y tienen que tener los modelos de información y el modelado de la información, ¿sí? Precisamente porque nos permite ahorrar costos y nos permite ahorrar tiempo de trabajo. Esto es muy importante.
Aquí en América Latina existen 4 países que ya tienen estándares mandatorios de BIM. Quizá todavía no hay una aplicación general de ellos, pero ya están esos estándares para poderse aplicar directamente. Y son estándares muy buenos. Si a mí me preguntan, el estándar de Chile es un estándar mucho mejor que el estándar de Reino Unido. ¿Por qué? Porque el de Reino Unido es muy general, porque parte del hecho de los que van a conocer la metodología son expertos en ella. Y el estándar de Chile está pensado para llevar de la mano a cualquier constructor, cualquier consultor que desee empezar con la metodología. Entonces resuelve muchas cosas el estándar de Chile. Perú también ya sacó un estándar. Colombia tiene un estándar y Costa Rica acaba de publicar un estándar BIM. Aquí en México, recientemente, a principios de año, se acaba de publicar una ley de la Secretaría de Comisiones le cambiaron el nombre, ya no es SCT, es Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la cual todos los proyectos de infraestructura a partir de 300 millones de pesos, que realmente ya estamos hablando de un monto bastante bajo en cuestión de infraestructura, tienen que ser mandatoriamente desarrollados a través de una metodología BIM. Ese es el estatus en el cual estamos en el país. No hay ningún estándar, ojo, eso es un punto en contra, porque al no haber un estándar, cada persona puede desarrollar un modelo como se le venga en gana, y no necesariamente esto nos ayuda a tener un mejor control de la información. Al contrario, nos perjudica porque la información se va a desarrollar de una manera desordenada. Entonces sí necesitamos un estándar para poder comunicarnos entre diferentes actores. Ojo, esto no quiere decir que ustedes no la pueden implementar, porque dentro de su empresa ustedes pueden desarrollar su propio estándar de comunicación, el cual lo único que consiste es decir, yo puedo utilizar de estos que hay en el mundo, cuál es el que mejor se adapta para mi empresa. Ustedes no tienen que redesarrollar ya un estándar ni ponerse a invertir en investigación de desarrollo de su estándar, ¿sí? Simplemente aplicar los que ya existen y poder saber cuál de estos estándares es el más conveniente dependiendo del tamaño de su empresa y de su equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, por esta razón, la metodología BIM no la entendemos como algo pasajero, va a ser un estándar que de aquí en adelante va a ser algo común y se lo van a estar encontrando. Jóvenes, ustedes, el BIM no es el futuro, el BIM de hecho tiene 20 años de estarse aplicando en el mundo, ¿sí? Entonces es justamente el presente, es el estándar que se está desarrollando hoy por hoy en la industria de la construcción. La metodología BIM es demasiado compleja. Más adelante, en la siguiente diapositiva, justamente, vamos a hablar el tema sobre la metodología, porque esto en muchas charlas lo he encontrado. Hablan de la metodología BIM como si fuera algo etéreo, ¿sí? Pero justamente una metodología pues es una serie de pasos que nos permite lograr un propósito, un objetivo. Y yo voy a las charlas BIM, a los congresos, y en ninguna de estas charlas he escuchado, bueno, ¿y cuáles son esa serie de pasos? ¿Qué es lo que debo de hacer para empezar con BIM? Y no hay esta serie de pasos. Pues resulta que sí hay. Existe una norma también internacional que se llama ISO 19650, que nos da justamente estos pasos metodológicos que nosotros debemos de resolver para aplicar la metodología BIM. Y no es una metodología compleja. La siguiente información precisamente nos va a dar luz sobre este tema. El último mito es que la implementación BIM requiere un gran cambio de equipo de trabajo y organigrama empresarial. Más que nada, lo que requiere es una actitud positiva al cambio, porque sí se trata de trabajar de una manera diferente. Y si muchas veces decimos es que yo llevo haciendo todo este tiempo trabajando de esta manera y me ha funcionado, ¿sí? Tenemos que estar abiertos a decir, bueno, pero puede funcionar mejor. No significa que no funcione. Podemos ser más eficientes en nuestros procesos y de eso se trata. Entonces, sí hay un cambio que se requiere, pero este cambio se resuelve más por actitud que por una cuestión técnica y tecnológica. De verdad,
la gran barrera que tiene el BIM no es una barrera técnica, porque técnicamente es incluso más sencillo, es muy sencillo de concebir. De hecho, aquí mis colaboradores les pueden platicar más adelante sobre su experiencia de empezar a trabajar con este tipo de metodologías y cómo les ha resultado más fácil su trabajo. Se vuelve un trabajo más sencillo de realizar. Y creo que eso es lo que buscamos todos como ingenieros, que el trabajo que hacemos sea mucho más sencillo y podamos disfrutar también de él. Entonces, es el último mito. Requiere un cambio, pero este cambio tenemos que comenzar con un cambio de actitud y de apertura. Bien, vamos a ver los puntos, los primeros puntos, porque no son todos los puntos de la metodología, pero para mí son los más relevantes. Cualquiera de ustedes que quiera empezar a adentrarse en la metodología BIM, por lo menos tiene que atender estos 6 puntos. El primero de ellos dice: tenemos que designar a un responsable de la gestión de información. Es importantísimo. Si no hay una persona responsable de cómo se lleva a cabo la gestión de información, pues nada se va a hacer, ¿verdad? O cada quien lo va a hacer a su entender. Pero este responsable, que se llama BIM Manager, que es el responsable de la información de todo el entorno de trabajo, es la persona que debe de estar al pendiente que efectivamente la información se genera de manera adecuada, se comparte de manera adecuada y se recibe de manera adecuada. En un entorno de trabajo pequeño, en un pequeño grupo, en una pequeña empresa, el propio director es el BIM Manager, o el propio Project Manager también es el BIM Manager. No hay necesidad que haya una persona adicional, porque también los proyectos llegan a ser más pequeños. Obviamente en un entorno muy grande como fue el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, que se canceló, el cual también estaba construyéndose con metodología BIM, precisamente, pues ahí sí requiere de una persona que sea el líder, el encargado de la gestión de información. Que ojo, no necesariamente es el líder de proyecto, porque el líder de proyecto ocupa un cargo incluso más importante, porque no solo gestiona información, gestiona alcances, tiempos, costos, calidad, etcétera, ¿sí? Y el gestor de información, cuando es demasiado el trabajo, pues ya se puede hablar de una persona encargada o especializada en esta área. Esto es lo primero que nos dice la metodología, sea quien sea el director, sea el encargado de llevar a cabo esta transición, tiene que haber un líder y un responsable. El segundo punto es establecer los requisitos de información del proyecto. Esta parte es muy importante porque es la que nos permite centrarnos en los objetivos del propio proyecto. Imagínense que los requisitos de información son una especie de términos de referencia. Estamos acostumbrados a que contratamos con obra pública, nos entregan, vas a hacer este contrato, pero bajo estos términos técnicos. Los requisitos de información son de esta manera: vas a hacer este proyecto, pero yo quiero cuantificar ciertos parámetros específicos. ¿Por qué? Porque son los que me interesan a mí. Los otros parámetros no me van a interesar por alguna razón. Hay parámetros que nos van a interesar más en ciertos proyectos y hay otros parámetros que nos van a interesar en otros proyectos diferentes. Por eso requerimos requisitos de información. ¿Qué es lo que vamos a cuantificar y en qué momento lo vamos a cuantificar? ¿Sí? Ese es el segundo punto y esto lo tenemos que tener bien claro. El tercero es establecer la norma de información de proyecto. ¿Sí? ¿Bajo qué norma nos vamos a pasar esta información? Existen diferentes normas, también no son tan complejas. Lo único que tenemos que saber es justamente que tenemos que ordenar, tiene que ser un proceso ordenado. La parte fundamental es, por ejemplo, nombrar adecuadamente los archivos. ¿Alguien de ustedes ha trabajado en AutoCAD con referencias externas? ¿Sí? ¿Qué pasa si al archivo de AutoCAD de referencia externa le cambiamos el nombre? Se rompe la liga y por lo tanto se rompe la información. Esa es una norma justamente de procedimiento y la tenemos que definir. ¿Sí? Podemos decir todos los archivos se tienen que nombrar con este estándar de nomenclatura. Lo podemos hacer en nuestra empresa o hay estándares internacionales para nombrarlo. Ya no tenemos que romper la cabeza. ¿Sí? Es mucho más fácil
aplicar un estándar internacional que pueda servir para todo el mundo, que nosotros generar nuestro propio estándar en nuestra propia empresa, lo cual puede ser incluso bastante costoso, ¿verdad? En tener que dedicarle tiempo a esto. Y son parámetros bastante sencillos como nombre de proyecto, tipo de edificio, zona de edificio, tipo de archivo, y de esta manera nosotros podemos tener esta nomenclatura. Ustedes, chavos, ¿sabían justamente que existe una norma internacional para nombrar los archivos que ustedes van a estar trabajando dentro de la industria de la construcción? Pues bueno, ahora ya lo saben, ¿no? Y no existe solamente una, existen varias, ¿sí? Que pueden ser intercambiadas entre sí, realmente, dependiendo cuál es la que mejor nos conviene. Bien, siguiente punto es establecer el entorno común de datos. Yo les comentaba, todo esto tiene que habitar en un entorno común que es un espacio digital en la nube. Es una nube. Se puede resolver de la manera más sencilla como un Dropbox. ¿Han trabajado en Dropbox? Pues un Dropbox puede funcionar como un entorno común de datos, o puede ser algo más complejo como Autodesk Construction Cloud, el cual ya es especializado para subir los modelos de información y tiene visores y podemos hacer la bitácora y podemos generar justamente diferentes rastreos de información en tiempo real que además son ligados con cómo vamos generando esta información. El entorno común de datos nos da transparencia. Y esta es una de las grandes barreras que existen hoy en día, la transparencia. Es decir, si ustedes trabajan en un entorno común de datos, cualquier persona que tenga acceso sabe qué es lo que está trabajando y en qué momento lo está trabajando, ¿sí? Aquí no hay de que ya terminé el archivo, se está convirtiendo en PDF y ahorita te lo mando. Y apenas vamos comenzando a trabajar. En un entorno común de datos no existe, porque eso está en tiempo real. Y en tiempo real podemos ver qué se está modelando, ver qué esfuerzo de trabajo tiene ese modelo y ver cuánto tiempo se llevó un equipo de trabajo en desarrollar ese modelo, lo cual nos permite también tener certeza al momento de cotizar un proyecto. Es decir, nosotros sabemos ya cuánto nos tardamos en desarrollar nuestros proyectos y sabemos qué esfuerzo nos va a llevar modelar cierto volumen o cierta área o cierto edificio, ¿verdad? La transparencia nos va a ayudar, pero es una barrera porque muchos pueden decir, no, yo no quiero que me estén monitoreando. Yo cuando yo termine, yo lo subo, yo lo cargo. Y al momento de cargar el archivo pasa que se pierden las ligas, se pierden las referencias, se pierde información, no hay rastreabilidad, que es justamente algo que nos puede ayudar la metodología BIM, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esto establecido. ¿Dónde se establece esto? Esto se establece en un documento que se llama Plan de Ejecución BIM, que es el último punto que se establece ahí, ¿sí? Entonces, si ya nos pusimos de acuerdo en todos estos 5 puntos, el último punto, es decir, plasmarlo todo en un plan de ejecución. Ojo aquí, lo que se busca es que este plan de ejecución no sea un documento cajonero. Se busca que sea un manual que realmente ayude a las personas a hacer más fácil su trabajo. Me he encontrado planes de ejecución de 1000 páginas. Díganme ustedes, ¿quién va a leer un plan de ejecución de 1000 páginas? 1000 páginas para empezar a hacer el proyecto. Es impráctico, ¿verdad? Entonces tiene que estar la información más relevante, la que verdaderamente nos va a ayudar a hacer el trabajo más eficiente. Si no nos ayuda a hacer el trabajo más eficiente, no es un buen plan. Mejor seguimos con la parte tradicional porque no es un buen plan. Tenemos que ser más eficientes, de eso se trata, ¿sí? Bien, el plan de ejecución BIM nos habla de que tenemos que ligar 2 cosas. Ya que estamos hablando de la metodología, tenemos que pensar en esto. Tenemos objetivos del proyecto y tenemos usos BIM. Y lo que tenemos que hacer es, para cada objetivo de proyecto, tenemos que encontrar su uso BIM adecuado y no utilizar los usos BIM para algo que el proyecto no tiene por objetivo. Es decir, si mi objetivo es determinar los costos, yo tengo que hacer un modelo precisamente que me permita esto, ¿sí? Los costos, ojo, pero ¿qué pasa si yo lo empiezo a utilizar para tiempos, si yo lo empiezo a utilizar para gestión
de mantenimiento. Es un gran gasto de tiempo y esfuerzo en hacer ese modelo que al final de cuentas a nadie lo va a servir y nadie lo va a ver, porque lo que querían ver era el costo, ¿sí? Y yo le estoy dando información de tiempo. Oye, pero ya te di la de tiempo. Esa no es relevante. Lo relevante es el costo. Precisamente para eso nos ayuda esta tabla, para centrarnos en los objetivos. Cada objetivo de proyecto va a tener un objetivo BIM y por lo tanto un uso BIM. Y vamos a desarrollar los usos necesarios solamente para ese proyecto. Un proyecto tendrá algunos usos definidos, otro proyecto diferente tendrá otros y está bien, no pasa nada. Eso es importante. ¿Por qué lo comento? Porque la mayoría de las veces, sobre todo ahora en obra pública, se pide desarrolle un modelo BIM. Y uno dice, pues bueno, ¿cuáles son tus requisitos de información para poder saber qué uso BIM es el que le voy a dar? Tú entrégame todo. Y así, no se puede entregar todo. Es prácticamente imposible entregar todo porque los usos BIM son más de 17 usos BIM. Y cada uso BIM tiene que estar definido para diferentes etapas de proyecto. No es lo mismo una cuantificación de anteproyecto que una cuantificación de diseño, que una cuantificación para construcción. Son cuantificaciones muy diferentes entre sí y sirven para propósitos diferentes. Entonces, ¿cuál es la cuantificación que yo requiero? Pues la cuantificación de anteproyecto. Perfecto, paramétrico. Y con eso me basta, ¿verdad? La cuantificación de construcción, ahí sí tengo que saber elemento por elemento que tiene que estar cuantificado, ¿verdad? Entonces, para eso es esto, para no perdernos en los objetivos, para centrarnos y ser más eficientes. De eso se trata la metodología de gestión de información, ¿sí? Bien, de acuerdo. Entonces, por eso, la metodología BIM, este es el estándar de Estados Unidos, nos dice, hay 3 tipos de modelo. El modelo esquemático, Schematic Design, SD, que es justamente cuantificaciones y datos paramétricos. No nos interesa todavía tener algo muy definido. Yo sé que voy a hacer el edificio del Colegio de Ingenieros Civiles, pues tengo una volumetría preliminar, tengo un anteproyecto, tengo una idea de cómo se va a construir, pero hasta ahí. Siguiente nivel de información, desarrollo de proyecto, Development Design. El Development Design ahora sí tiene ingeniería, está calculado. Sabemos que esa columna, qué dimensiones tiene, sabemos qué material, sabemos qué armado tiene esa columna. ¿De acuerdo? Sabemos de qué nivel a qué nivel superior va. Cada parámetro está definido a nivel de ingeniería de detalle. Por eso es un Development Design. Y el último es información de construcción, que es básicamente planos de taller. Si estamos hablando de este cancel, toda la cancelería y toda la soportería definido elemento por elemento. Este es un plano de construcción, es un plano de taller. Si es estructura de acero, pues precisamente los planos de taller que nos permitan llevarlo a corte, llevarlo a fabricación. Son diferentes etapas de proyecto, diferentes etapas de diseño. En el estándar gringo, en el estándar estadounidense, el encargado de hacer el modelo de construcción es el constructor. Tiene que ser el constructor. ¿Por qué lo establece así el estándar de Estados Unidos? Porque dice, esta persona es la única que sabe sus propios procesos de su empresa y es la única que va a saber cómo va a montar esta estructura. El que lo diseña no va a saber. El que lo diseña lo puede predecir, pero no lo va a conocer con precisión. El único que lo va a conocer con precisión es el constructor, ¿sí? Aquí en México generalmente trabajamos al revés. Quien diseña tiene que desarrollar la ingeniería por completo, llega el constructor y dice, esto no se puede hacer así, porque solo lo intuyó, ¿verdad? Porque solo intuyó ese proceso. Entonces ellos lo tienen muy claro, muy bien definido, pero también las responsabilidades están muy bien definidas. Si el de diseño dijo que una trave tenía ciertas dimensiones y al final de cuentas esa trave no puede ser así, es la responsabilidad del de diseño, ¿verdad? Si el de montaje dijo que efectivamente de esta manera se puede montar esta estructura y al final de cuentas no, pues es justamente el constructor quien tiene esa responsabilidad. Entonces, esto es muy padre que está definido de esta manera, ¿sí? Bien, vamos a hablar
No se ve aquí la imagen. La siguiente imagen es nivel de detalle, porque no solamente tenemos que definir qué información va a tener nuestro modelo, sino también tenemos que definir qué nivel de detalle va a tener cada elemento que se va a modelar en nuestro proyecto. Es decir, yo puedo modelar este edificio en 3D y aquí puedo decir, voy a hacer un modelo BIM para determinar cómo va a ser el acomodo de estas mesas. Y empiezo a colocar las mesas. Pues resulta que las mesas, cada mesa tiene 10 sillas. Y la silla puede ser un modelo. Pero la silla tiene muchas curvas. La silla tiene diferentes texturas. La silla tiene diferentes piezas mecánicas. El modelo de esta silla es mucho más pesado que el modelo de todo el edificio. Y si cargo, ¿cuántas sillas hay aquí? Si yo cargo todas estas sillas en mi modelo, el modelo se vuelve intrabajable. Y pensamos que requerimos la computadora de la NASA para trabajar modelos BIM, cuando no es cierto. Lo que queríamos era cuantificar el número de sillas, una cajita, y con una cajita yo puedo cuantificar todo. Un nivel de detalle muy bajo, pero con el parámetro necesario, cantidad, que me permita determinar el propósito y no perderme en una definición de detalle que a nadie le va a servir y que a nadie le va a importar. Por eso tenemos que definir el nivel de detalle de los elementos, ¿sí? Vas a modelar columnas. ¿Qué nivel de detalle quieres? ¿Quieres que se modelen las conexiones o no? Lo tenemos que definir, ¿verdad? Obviamente hay estándares que nos dicen, para anteproyecto no modeles esto, porque realmente es innecesario. Esto puede cambiar, no hay ingeniería aún. Para nivel de desarrollo ya modélalo y pon las dimensiones adecuadas, porque a alguien le va a pegar. Al de instalaciones le va a pegar si la dimensión no es la correcta. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que tenemos que definir. No solamente definimos información, sino definimos la parte del nivel de detalle. Bien, y con esto establecido, con estos puntos, estos 6 puntos establecidos en un plan de ejecución, nosotros podemos desarrollar básicamente cualquier proyecto en BIM y de cualquier tamaño en BIM, ¿sí? Recuerden que se trata de una metodología de gestión y que el software y la aplicación es una consecuencia de ello. A continuación vamos a escuchar aquí algunas aplicaciones definidas. Estos proyectos los escogimos pensando en que fueran proyectos pequeños y alcanzables para demostrar precisamente que la metodología BIM se puede aplicar desde el proyecto más básico que nosotros tenemos hasta el proyecto más complejo que nosotros podamos concebir, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy la ingeniera Ana Villegas, yo soy proyectista estructural acá en Seguridad. Yo les voy a hablar ahorita de un proyecto que hicimos el año pasado, es un centro acuático llamado Centro Acuático a Nadar. A ver si pueden alcanzar a ver un poquito ahí la imagen, es el render de la fachada y un poco del modelo 3D de esta construcción. Entonces, este centro está en Guadalajara. Tiene un semisótano de estacionamiento, un nivel en el que está la alberca y un nivel más en donde hay un gimnasio y al final hasta arriba tenemos un roof garden. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este proyecto? Bueno, pues acá el cliente nos pidió evaluar 2 anteproyectos estructurales en función del costo. Entonces, ese es el objetivo y lo correlacionamos aquí en esta tabla con el uso BIM. El uso BIM en este caso son modelos de diseño y estimación de cantidades y de costos. Entonces, nosotros queríamos saber con dos sistemas constructivos, compararlos y decir cuál de estos es el que me conviene más a mí como inversionista, porque me va a salir a un mejor precio, ¿no? Ya contemplando pues los materiales, mano de obra, etcétera. Entonces, el siguiente objetivo era evaluar estos 2 anteproyectos estructurales en función del sistema constructivo. No nada más me importa cuánto va a costar, también quiero saber cuál es más eficiente, cuál trabaja mejor estructuralmente. Y aquí también ya incluimos no solo modelo de diseño, sino también una revisión de diseño como uso BIM.
Después, otro objetivo que tenemos es generar una propuesta de estructuración que pueda ser utilizada fácilmente en un software de análisis estructural. Por ejemplo, yo que mi trabajo es hacer el análisis y el diseño estructural, obviamente yo requiero de un modelo que me ayude a mí con ese trabajo. Y es muy interesante porque algunos de los softwares ya nos permiten extraer la información de análisis. Yo ya puedo hacer un modelo 3D que contiene la información y lo puedo extraer, y con ese mismo modelo ya analítico yo ya puedo hacer un diseño, ya incluirle los parámetros, por ejemplo, de diseño sísmico o por viento, algunas cargas, y ya decir, bueno, ya con esto yo ya puedo hacer un diseño. Para esto ya incluimos ahí en el uso BIM no solo el modelo de diseño, sino también el análisis estructural. Enseguida, generar documentación para la construcción. Acá ya nos pasamos a otro uso completamente diferente, que es el de planificación de obra. Generamos también un catálogo estructural, igual con un uso de planificación de obra. Y por último está coordinar con las distintas disciplinas que tenga esta correcta constructibilidad. Y el objetivo, el uso que corresponde, perdón, es coordinación 3D. Y pues bueno, este es el primer anteproyecto. Este anteproyecto, la estructuración es con concreto. Columnas, traves, todo es de concreto, a excepción de un pergolado que está en la parte del roof garden, que ese es el único que es de acero. Y el segundo anteproyecto es exactamente la misma estructuración, pero ahora utilizando estructura metálica, ahora con traves, columnas de acero. Ambos proyectos respetan al proyecto arquitectónico. Estamos teniendo las mismas áreas, las mismas dimensiones, etcétera, pero con un sistema constructivo distinto. Entonces, aquí, estos dos anteproyectos se trabajaron en cuestión de una semana. En una semana, con estos costos paramétricos y estas definiciones de las dimensiones, que podemos hacer un análisis simple de cuáles van a ser las dimensiones de mi estructura, yo ya en una semana puedo saber cuánto me va a costar hacer uno y cuánto me va a costar hacer el otro. Entonces, acá estamos usando un software que se llama Power BI, con el cual podemos hacer un análisis de estas volumetrías y estas densidades. Entonces, por ejemplo, para el primer anteproyecto, que es de concreto, pues obviamente la densidad de concreto va a ser mucho más grande. En este caso, el semisótano y la parte de la alberca, todo está en ambos casos hecho de concreto. Lo que cambia es la estructura ya pasando del primer nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer anteproyecto tenemos una densidad de concreto del 0.45. Entonces, si nosotros lo optimizamos, pues igual le podemos reducir esta parte, pero ya con eso ya sabemos un parámetro de cómo va nuestro proyecto, cuánto concreto necesito aquí utilizar. Entonces, considerando eso, el costo total que se estima para este edificio son 7.294.000 pesos. Yo quiero hacer un comentario. Esta información, para que Ana llegara a esta información, tuvo que hacer un análisis. Ella solo planteó el anteproyecto y a través del software esta data se extrajo y simplemente estamos viendo una representación de la data que ya tiene el modelo. A ella no le implicó un trabajo extra hacer este reporte y esta información. El software Power BI precisamente lo procesó y simplemente se lo mostró de manera de gráfico. Es una representación visual que ya estaba. Sí, exactamente. Entonces, yo ya tengo mi modelo que tiene toda esta información, ¿no? Ya tiene esta volumetría, ya tiene todas las dimensiones y todos los costos que yo requiero saber. Entonces, solamente extraigo la información y ya con eso yo sé que este anteproyecto estimado me va a costar esta cantidad, ¿no? Y el segundo, pues obviamente aquí la densidad de concreto ya va a disminuir porque la estructura del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, pues es a base de acero, ¿no? Pero con esta evaluación yo puedo saber que este anteproyecto tiene un costo de 8.735.000 pesos. Entonces es casi 1 millón más. Y esta persona que decidió contratarnos y que decidió pedirnos a ver cuál es el anteproyecto más conveniente, pues ahí se ahorró 1 millón de pesos, ¿no?
Puede ser que otra cuestión a evaluar sea los tiempos de construcción. Sabemos que dependiendo del sistema constructivo, eso también va a variar. En este caso, a este cliente particular le interesaba el costo. Entonces, este costo pues ya está evaluado con mano de obra, costos paramétricos, y él ya sabe cuál de estos le va a salir mejor. Entonces, ahora en esta fase, en una semana, él ya puede decir, bueno, nos vamos entonces con el que me sale más económico, que es el que la estructura es de concreto, y ya podemos pasar ahora sí a hacer el análisis y diseño estructural, que como decía el ingeniero Ricardo, ahora sí ya es la ingeniería de valor. Yo ya puedo optimizar esta estructura que yo propuse inicialmente para incluso mejorar el costo para el cliente, ¿no? ¿Qué cosas puedo, qué columnas puedo hacer más esbeltas, en dónde puedo ahorrarme algunas otras cosas, de acuerdo, por supuesto, con lo que el diseño nos dice. Este edificio, pues, por la zona en la que estaba, la altura que tenía, se hicieron revisiones también por cargas accidentales, ¿no? Que son muy, muy importantes. Pero entonces aquí yo ya puedo hacer la evaluación de todo y ya me voy directo y ya me voy rápido, ¿no? A hacer esta parte. Y sobre todo, ya no hay cambios tan representativos en la estructuración. En este momento del proyecto ya no hay cambios arquitectónicos, ya esto ya está establecido con el cliente y entonces este modelo estructural, de análisis estructural que yo hago, pues ya nada más es uno. Y pues ya puedo ir complementando nuevamente esta información en mi modelo 3D de lo que yo voy obteniendo en el análisis para tener todo esto en un modelo de construcción pues más certero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En el proyecto en el anteproyecto que se había seleccionado teníamos una densidad de concreto de 0.40 y ya haciendo nuestra ingeniería de valor ya tenemos una densidad de 0.37. Entonces, pues bueno, logramos optimizar ahí varias secciones. Y de este mismo modelo, directamente no solo obtuvimos planos, sino también el catálogo de conceptos. Entonces ya aquí, si esto fuera, por ejemplo, una obra pública, que ya tenemos los conceptos predefinidos que se van a utilizar, yo lo único que necesito es tomar la cuantificación que puedo tomar del programa y asignárselo a estos conceptos que me da gobierno, y ya tendría de manera mucho más rápida que ir haciendo todo pues, manualmente como se hace tradicionalmente, estas cantidades, ¿no? Para poder conocer los costos. Y pues finalmente llegamos a la parte del modelo federado, en la que todos los que estaban trabajando en este proyecto, arquitectos y también los ingenieros que hacían las instalaciones, estaban usando la misma metodología. Entonces al final nosotros podemos hacer este modelo federado, que pues es unir mi modelo con el modelo de ellos también y saber si hay alguna intersección. En este caso, pudimos ver interferencias ahí en la parte de las instalaciones, que las instalaciones son una cosa muy importante en este edificio porque pues estamos hablando de que es un centro acuático, ¿no? Tiene una instalación importante, tiene un elevador también, tiene el gimnasio en la parte de arriba, hasta arriba hay una parte de servicios, entonces sí se pudieron detectar a tiempo e incluso se hicieron cambios estructurales porque de repente por ahí había unas instalaciones sanitarias que no eran compatibles con el tipo de losa que se estaba usando, ¿no? Teníamos a lo mejor un prefabricado de vigueta y bovedilla que por la dirección en la que estaban orientadas las viguetas chocaba con esa instalación sanitaria. Entonces, pues ya nos podemos dar cuenta antes del momento de la construcción de que esto está pasando y se resuelve durante el tiempo de proyecto. Entonces aquí, bueno, hay unas imágenes que igual y no se alcanzan a ver muy bien, pero pues es esta parte de cómo ya en un modelo está conviviendo la información de las instalaciones, de la arquitectura y también de lo que se diseñó estructuralmente. Está solo, ¿ve? Bueno, esas son imágenes todavía del proyecto pasado. Pero esa no me la... Ah, esto no la tienes tú. El siguiente proyecto. No, todavía no me toca. Aquí no se alcanza a ver, pero se lo voy a pasar aquí con la tabla. Aquí. Ayuda. Este es un proyectito muy chiquito, es una bodeguita, básicamente.
La cuestión es que en esta bodeguita hay un módulo de Banco Azteca. Y mover ese módulo de Banco Azteca involucraba mucho dinero, realmente por cuestión administrativa. Ese módulo no se puede mover a ninguna otra área dentro de esta zona. Por lo tanto, era un proyecto de ampliación y esa bodega justamente se iba a integrar y el módulo tenía que quedar justamente en esta parte del modelo. Una de las limitantes que teníamos en este proyecto es justamente el tiempo para desarrollo de la documentación, de tener todos los planos de ingeniería necesarios dibujados para su correcta construcción. Yo le propuse al constructor que le podíamos hacer de manera más rápida un modelo en el cual toda la información de construcción ya va a estar presente y eso se lo podíamos tener en un tiempo relativamente corto, sin tener que adentrarnos en la parte de la construcción. Ojo aquí, porque este proyecto es un espejo de otro proyecto que ya se había hecho. Y cuando se obtuvieron los permisos de construcción, se obtuvieron con los dos. Sin embargo, por la cuestión del módulo, tenía que tener una ingeniería de proceso diferente esta edificación. Entonces fue lo que cambió. Este modelo nosotros lo hicimos de manera como el proyecto del centro acuático. Aquí no nos interesaban los costos, íbamos directamente con una sola solución. Era una estructuración muy, muy sencillita, pero tenía sus implicaciones de el proceso constructivo. Ese tenía que ser muy cuidado porque había muchas interferencias y teníamos que relacionar las interferencias del sitio con dónde íbamos a poner nuestras columnas, dónde íbamos a poner nuestras zapatas y dónde íbamos o cómo íbamos a hacer el montaje de las estructuras de acero, porque siempre, en todo momento, se estuvo trabajando en el módulo de Banco Azteca. O sea, básicamente, solamente al momento de hacer los montajes se paró el trabajo, pero mientras tanto había mamparas y realmente la gente podía seguir trabajando sin ningún problema. Este modelo lo exportamos en una plataforma gratuita, como les comento, es un mito que el BIM es solamente para proyectos costosos y tenemos que hacer una gran inversión en software. Esa aplicación funciona online. De hecho, aquí con el internet del colegio lo están viendo en la tablet. En esa aplicación podemos ver los planos y podemos ver el 3D. Y no solo eso, podemos ver la secuencia constructiva, que era lo importante para este proyecto. ¿Qué debo de construir primero? ¿Qué debo de construir después? ¿En qué momento tengo que habilitar cada uno de mis elementos estructurales? ¿Qué áreas voy a cerrar con mamparas y qué áreas voy a dejar libres? Recordemos que es una bodeguita pequeña, entonces también era muy, muy sencilla de concebir para el cliente. Cuando nosotros les mandamos los planos estructurales al constructor, el constructor dijo, ¿sabes qué? Ya no los quiero, porque con la aplicación, de hecho lo puedo tener en el celular, y con el celular lo puedo construir. Y realmente lo hizo así. O sea, los planos ya entregados, ya finalizados, los dejó arropados, los tenía la información muy a la mano. Todos los elementos tenían su correcta identificación, tenían su descripción de catálogo también, y lo podíamos monitorear en sitio cómo se estaba desarrollando ese proyecto. Entonces, es un proyecto bastante interesante. Por aquí va la tablet. Ahorita vamos a hablar de otro proyecto, pero rolen por favor la tablet. Es muy intuitivo. Cualquiera que le mueva la pantalla puede saber, puede ver, puede ampliar, puede reducir, puede ver un plano, puede ver otro plano. Se ve el plano y la información en 3D al mismo tiempo. Entonces, la plataforma gratuita da un potencial enorme, y ese es otro tipo de aplicación BIM, esa aplicación BIM directa para construcción, además que para el proyecto, porque a nosotros nos ayudó a tener un proyecto lo más rápido posible sin entrar al tema de la documentación. El constructor le sirvió para empezar a desarrollar el proyecto antes de tener los planos documentados, pero con toda la información. No por no tener un plano, no tenía la información completita, y no solo completita, tenía más de la información, porque ustedes saben que hay veces que en un corte, que en un plano, que se pierde información, y en un modelo 3D no se va a perder esta información. Podemos ver el elemento en todas sus dimensiones, lo cual
todas las medidas que podemos sacar de ahí se pueden obtener mediciones si hay alguna cota que no estaba en el plano. En el modelo 3D podemos sacar esta cota y sin problema resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a estar viendo, por ahí va a estar rolando la información. Ya estamos sobre tiempo. Sí, no sé. Aquí está. Bueno, este es otro proyecto que vamos a presentarles. En este caso son Villas Tulum. Este proyecto fueron pues 2 casas de habitaciones, denominados villas. Y pues fue en Tulum, fue en la península, ¿no? Algo a mencionar de este proyecto, pues, para empezar, pues está muy lejos, ¿no? Y como se ha mencionado, se ocupa de información. En este proyecto utilizamos un sistema constructivo de vigueta y bovedilla, pero pues no conocíamos ni los materiales ni las propiedades de allá. Sabemos pues que es de concreto, pero pues como son prefabricados, pues cada fabricante tiene sus métodos de fabricación, sus estándares de calidad. Entonces aquí en este caso tuvimos que contactar a un proveedor de ella para que nos mandara la información, que nos mandara su catálogo, sus propiedades, todo eso. Entonces toda esa información se le añadió al modelo. De los objetivos, pues casi podrían decir que son los mismos. Es generar una propuesta de estructuración para ser utilizada fácilmente en un software de análisis. Y su uso BIM pues, es el análisis estructural, el diseño de especialidades, el modelo de diseño. Algo a mencionar también en este proyecto, fue el primero que a mí me tocó participar en conjunto con todas otras disciplinas, en este caso las instalaciones. Por ejemplo, yo cuando era estudiante, pues a mí nunca me preocupaban las instalaciones en las materias de estructuras, ¿no? O sea, como que las dejan en segundo plano. Es como de calcúlame este marco, calcúlame la losa, y las instalaciones, pues bien, gracias, ¿no? Y hasta que uno entra a la vida profesional a trabajar, pues es como decir, por ejemplo, aquí el proyecto que compartió mi compañera, teníamos que cambiar la orientación de las viguetas, porque pues la tubería hidrosanitaria, pues corta las viguetas, ¿no? Entonces, pues eso se tiene que evitar. En este proyecto, como se trabajaron todas las disciplinas, bueno, las instalaciones y la estructural, pues al mismo tiempo estábamos checando todas las interferencias, ¿no? También se genera un catálogo estructural y la documentación, y pues su uso BIM es la planificación de obra. En este caso, Villa 5, bueno, no se alcanza a ver en el modelo. Toda la estructura fue de concreto, el sistema de piso fue vigueta y bovedilla, muros de mampostería, perdón, y la cimentación, pues zapatas corridas. Y por ejemplo, aquí en la imagen, si se ve la comparativa, este modelo, pues es como todo en general, como se podría ver, ahí no se ven porque está la estructura, perdón. Pero si en el programa apagamos la estructura, se ven todas las instalaciones. Y aquí en este mismo programa, en el mismo modelo, vamos viendo las interferencias. Yo me acuerdo que de este proyecto, algunas traves tuvieron que cambiar de peralte porque el problema no era la instalación sanitaria, era el aire acondicionado por los ductos, no pasaban. Entonces, aún con plafón, pues teníamos como una interferencia, era mínima, eran 2-3 centímetros, pero pues esos 2-3 centímetros pues le daban en la torre al proyecto, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Disminuir peralte, se incrementó el acero de refuerzo, pero pues digamos que esto es solo el problema, ¿no? Vamos a finalizar. Okay. Muchas gracias por su atención. Ya por logística tenemos que finalizar esta charla. Aquí el objetivo de presentar este proyecto de casas habitaciones es precisamente para decir no solamente un centro acuático, no solamente otro tipo de proyectos comerciales, sino también desde una casa habitación podemos utilizar esta metodología para empezar a tener beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes.